hermanos y amigos, sean todos muy bienvenidos en este día. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Como ustedes saben, este es un tiempo en el cual no podemos estar juntos por las circunstancias que estamos viviendo mundialmente y como país. Sin embargo, sabemos que todas las cosas pasan por algo y que dentro de todo esto hay un propósito de Dios. Amén. Este tiempo quiero invitarlos para que puedan estar con nosotros adorando y glorificando el nombre de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente en Eclesiastés 3, versículo 5, que como todo tiene su tiempo, hay un tiempo que es para abrazar y un tiempo de abstenerse de abrazar. También quiero que usted sepa que llegará el tiempo en que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos tener la oportunidad de poder todos juntos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Que sean todos muy bendecidos. Eres
Amada iglesia, reciba un cariñoso saludo. Una vez más, al estar conectados en este tiempo de entrar en un culto de devoción al Señor, reciban el cariñoso saludo, la bendición de Dios para sus vidas, y nos hemos gozado en la alabanza y ahora nos gozamos en poder entrar en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos este día? ¿Qué expectativas fijamos en el Señor en cuanto a la palabra que en esta hora nos va a entregar? Sin duda que el Señor tiene un mensaje para usted, tiene un mensaje para la iglesia y tiene un mensaje para todo aquel que en esta hora pudiera estar escuchando la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles en lo global y en lo particular. En lo particular, en nuestras vidas hay etapas que son difíciles. Hay etapas en que nos toca vivir tiempos de dificultad, tiempos de que realmente nuestra condición de ser creyentes del Señor, hijos de Dios, somos probados. ¿Y cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra conducta cuando nuestra vida se ve sometida a pruebas? Cuando nuestra vida se ve sometida a situaciones que escapan a nuestro control. Hoy estamos siendo afectados por una pandemia que tiene afectado a todos, pero no ha afectado a todos de la misma manera. En algunos lugares nos encontramos que la gente está con una restricción completa, otros están con una restricción parcial. Hoy yo observaba de que aquí en Valparaíso la gente se mueve con relativa normalidad. Lo que rompe esa normalidad es ver a la gente con las máscaras, ¿cierto? Con los guantes, y eso es lo que marca un poco la diferencia. Pero veo que toda la gente se está moviendo. Pero en otros lugares de nuestro país, la verdad que hay gente que realmente lo está pasando difícil. Y cómo el estar sometidos a este tiempo, unos más, otros menos, viene a afectar a nuestras vidas. La voz de la autoridad ha sido quedarse en casa, guardarse, salir lo menos posible. Pero para algunos ha sido impuesta por obligación, con restricción, que han sido restricciones severas, con cuarentenas completas de 2 semanas. Y realmente es difícil. Las personas, decirles que se queden en casa y llevar una vida relativamente normal es difícil. Es difícil pensar en aquellos que han perdido su fuente de trabajo, otros que sus ingresos han disminuido, otros que sus relaciones interpersonales han sido afectadas. Esto ha venido a afectarnos. Es conocido el hecho de que las relaciones de las personas ahí en estar en esta cuarentena se han resentido. Las estadísticas se han vuelto un poquito alarmantes, no tan solamente con el tema del contagio, sino que las consecuencias que ha traído el estar en cuarentena. Escuchaba que en algunos lugares ha subido a un 500% los llamados de emergencia por denuncia de las violencia intrafamiliar. La otra estadística que ha aumentado harto, bastante, es el hecho de que las personas que estaban sometidas en tratamientos de consumo de alcohol o drogas han vuelto a recaer, y eso es parte de todo lo que está afectando esto. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿de qué manera nos está afectando esto en lo particular y cómo estamos reaccionando nosotros en esta afectación? Algunos dicen que no hemos llegado al pic
de cómo esto nos está afectando, de que unas semanas más vamos a estar llegando a lo que va a ser el punto más alto de esta afectación. ¿Cómo nos preparamos para ello? ¿Cómo nos preparamos si en algún momento nos dicen hay que estar en un encierro total? ¿Cómo son afectadas nuestras relaciones? ¿Cómo vamos nosotros a enfrentar, estoy hablando, a la iglesia del Señor? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar si en algún momento nuestros ingresos económicos comienzan a bajar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar si perdemos nuestros trabajos? La palabra del Señor tiene una respuesta para nosotros. Y esa respuesta tenemos que tomarla no tan solamente en cómo podemos leer eso, sino que cómo nosotros vamos a aplicarnos a nuestra vida. El llamado a la autoridad es estar quietos, quedarse en casa. Y reflexionaba yo en este llamado con un llamado que hace el salmista cuando escribe en la palabra del Señor, lo que en esta hora quiero compartirles. En el Salmo 46, verso 10, dice la palabra del Señor: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos, dice la palabra del Señor, y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es sencillo estar quieto cuando nuestra vida está siendo afectada. No es sencillo estar quieto cuando nuestra vida está siendo azotada, cual barco está siendo azotado en medio de una tormenta. El quedarnos quietos. El Señor nos dice estar quietos. Y reflexionando en esta palabra, cuando nos dicen estar quietos por alguna razón, nuestro instinto es el movernos. Yo recuerdo como anécdota de que en una ocasión, estando alojado en una casa de hermanos ahí en Córdoba, Argentina, en razón de unos seminarios que estábamos asistiendo, la casa de estos hermanos, muy cariñosa, linda casa, pero tenían un gran problema ellos. Tenían un perro Rottweiler. Era un perro que de su sola presencia te intimidaba. Era robusto y parecía que todo el tiempo el perro estaba enojado. Y cuando nosotros llegamos, el perro ya nos miró con una cara de pocos amigos. ¿Y cuál era el mensaje que nos daban los dueños de casa? Estén quietos, él no hace nada. Estuvimos 2 días ahí. Recuerdo que en un momento los dueños de casa no estaban ahí donde estábamos nosotros, era una casa grande. Y estábamos sentados con otro pastor y aparece este perro y se pone delante de nosotros con una mirada desafiante. Y nosotros con el otro pastor nos decíamos, estar quietos, estemos quietos. Pero el perro parece que sabía esto, y sabe usted que el perro nos pegaba unos empeñones, nos golpeaba, como diciendo, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Hermanos, yo le digo de verdad, ese perro nos tenía intimidado. En eso aparecen los dueños de casa y nos dicen, estén quietos, el perro no va a hacer nada. Pero mi instinto en ese momento era arrancar, era correr. Cuando nos dicen que estemos quietos, naturalmente nosotros queremos reaccionar. En este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad, por la cual, en este tiempo que estamos pasando esta crisis, esta dificultad, nosotros quisiéramos reaccionar, hacer algo. Cuando son afectados todas aquellas cosas en las cuales nosotros teníamos el dominio, todas aquellas cosas que nosotros teníamos bajo control, todas aquellas cosas que eran cotidianas en cuanto a nuestra conducta diaria y que ahora escapan a nuestro control,
escapan a nuestro dominio, la palabra del Señor nos aconseja estar quietos y conocer que yo soy Dios. Hay enfermedades que atacan nuestra vida. Hay situaciones de escasez que pueden afectar a nuestra vida. Hay situaciones de relaciones personales que vienen a afectar a nuestra vida y nos sacan de ese dominio que tenemos. Y es en ese momento que la palabra del Señor ha de ser aplicada en nuestras vidas, cuando el Señor dice estar quietos y conocer que yo soy Dios. Este es un llamado que el Señor hace para, primero, tener esa quietud del alma, esa quietud del espíritu, para entrar en esa reflexión y comunión con Él y buscar la respuesta que vienen de Él. Cuando dice estar quieto, está diciendo tengan confianza, esperen. Pero esto tiene que ver con un conocimiento de Dios. Esto tiene que ver con una confianza en aquel que te está diciendo estar quietos. En la palabra del Señor hay un relato que está ahí en el libro de Marcos, capítulo 4, y dice la palabra ahí del verso 35 en adelante, que doy lectura. Aquel día cuando llegó la noche, dice, les dijo, pasemos al otro lugar. Hablaba Jesús. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estamos en este tiempo enfrentando una tormenta que nos está afectando a todos globalmente, pero también nos afecta en lo particular, porque las autoridades están tomando medidas en lo que tiene que ver en lo sanitario, en la salud, y también están tomando medidas en lo que tiene que ver en la educación, y están tomando medidas también en lo que tiene que ver en lo laboral y en lo económico. Y son medidas globales que vienen en ayuda de lo individual. Si bien es cierto, esta es una afectación para todos, para todo el país, pero cuando tú te ves enfrentado solo en casa, con compromisos económicos, con situaciones que resolver, ahí tú estás solo. Y la respuesta tú no lo vas a ir a buscar en lo global, sino que es ahí cuando tú tienes que buscar la respuesta en el conocimiento que tienes tú, en lo que Dios se ha revelado en tu vida. ¿Cómo Dios se ha revelado en tu vida? Eso va a ser muy trascendente en las decisiones que nosotros tomemos, en la confianza que podemos tomar, depositar en Dios, en la confianza que podemos, al escuchar la palabra y decir que Dios nos dice estar quietos, nos podremos quedar quietos de acuerdo al conocimiento que tenemos de Dios. En la palabra nosotros escuchamos lo que leímos recién, que el Señor Jesús le dice a ellos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? Los discípulos estaban ahí asustados, tenían temor por lo que estaba sucediendo. Y cuando el Señor Jesús toma control de esa tempestad, de ese viento, y todo se calma, estos discípulos tuvieron temor, ahora no de la tempestad, sino que tuvieron temor, un temor reverencial en cuanto a lo que Jesús había hecho. Y ellos se preguntan y dicen, se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ha de llamarnos la atención en esto. Primero queda evidenciado
de que los discípulos no conocían en su totalidad al Maestro. Los discípulos no conocían a Jesús. No conocían el poder y la autoridad que Jesús podía ejercer aún sobre los vientos. Cuando la palabra nos dice estar quietos y conocer que yo soy Dios, esta palabra tiene su potencial en dos expresiones, son dos palabras: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Podré estar quieto y esperar en Dios, tener confianza en Dios, y eso va a estar basado en el conocimiento que tengo de Dios, en la confianza que tengo en Dios, en la experiencia de saber que Dios me va a responder. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conoces tú a tu Señor? Cuando esta palabra viene a tu vida, cuando oyes esta palabra que el Señor te dice estar quietos, y esto estar quieto está transmitiendo, está diciendo tener confianza, esperar en mí. Yo tengo el control. Aunque aún tú no lo veas, yo tengo el control. Pero la pregunta que tenemos que hacer no es ¿cuánto conocemos al Señor? ¿Cuánto conocemos a nuestro Dios? Para poder recibir esa palabra y vivir esa palabra. ¿Conocemos a Dios? ¿O podemos conocer a Dios a través de la palabra? Lo que dice la Biblia de Dios. Y de acuerdo a lo que hemos leído, hemos estudiado, hemos escuchado, tenemos el conocimiento de Dios. Y también podemos conocer a Dios a través de la experiencia. El conocimiento a través de la palabra y el conocimiento a través de la experiencia, de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. La palabra nos relata cientos de hechos donde se ve el poder manifiesto de Dios. La palabra nos relata cientos de ocasiones, oportunidades donde Dios se manifestó poderosamente a través de hechos portentosos. La creación del Señor, cuando Él crea todo el universo, ahí está manifestado todo el potencial del poder de Dios. Cuando Él crea al hombre, crea a la mujer, ahí vemos los hechos poderosos de Dios. Cuando el Señor nuestro Dios abre el mar para que pase su pueblo que venía saliendo de Egipto. Cuando el Señor derriba los muros de Jericó. Cuando el Señor hace caer el diluvio y salva tan solamente a la familia de Noé. Cuando el Señor se manifiesta poderosamente derrotando a ejércitos con ejércitos pequeños de Israel. Hay hechos poderosos en la palabra del Señor que nos hablan de que tenemos un Dios que es poderoso. Entonces, cuando nosotros creemos en la palabra, creemos lo que está manifestando la palabra en cuanto al poder de Dios, eso nosotros tenemos que tomarlo y también vivirlo. La palabra del Señor nos dice lo siguiente en el Salmo 37, y esto tiene que ver con creerle a Dios. Esto es fundamental. Esto es tremendamente fundamental, mis hermanos, el creerle a Dios. Dice el Salmo 37, verso 24 en adelante: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? ¿Qué está hablando aquí David? Él dice, joven fui y he envejecido. Quiere decir que él tenía muchos años, y esa experiencia le había permitido ver muchos hechos, muchas situaciones en la vida. Y eso le había enseñado a ver, a observar que puede caer una persona
Puede caer un hombre, pero ese hombre no quedará postrado porque es un hombre que Dios tiene sostenida su mano. Y en este tiempo nosotros tenemos que reflexionar en esto. Estamos viviendo tiempos difíciles. Podemos pasar por dificultades. Esto nos puede tocar, pero no vamos a quedar en esa posición. ¿Por qué? Porque es Dios el que sostiene nuestra mano. Y dice el escritor: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Mis hermanos, esta palabra nos hace o nos llama a pensar, a reflexionar y confiar en que el Señor nuestro Dios es el que vela por nosotros. La palabra nos habla de un Dios de hechos poderosos. La palabra nos habla de un Dios que es un Dios lleno de fidelidad, un Dios lleno de amor, un Dios que nos da una provisión, un Dios de misericordia, un Dios que ejerce una paternidad que viene a cubrirlo todo. Entonces, cuando el salmista está hablando en esta palabra y él dice de que no ha visto a justo desamparado ni que su descendencia mendigue el pan, él está hablando de que nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios y Él nos dice estar quieto y conocer que yo soy Dios, está hablando del Dios de la palabra, el Dios que responde a lo que Él ha manifestado, a lo que Él ha prometido en la palabra. Porque Dios no es hombre para variar su palabra. Él lo que dijo ayer lo mantiene hoy y lo mantendrá mañana. Entonces, hay dos formas, estamos diciendo, de conocer a Dios: a través de la palabra y a través de la experiencia. ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Qué es lo que has vivido tú con Dios? ¿Cuáles son las memorias que tú tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida para que en esta hora tú puedas decir: yo puedo estar quieto y voy a esperar en el Señor? Esto me hace pensar a mí en los ejércitos. Los ejércitos tienen estandarte y ellos en su estandarte tienen medallas, tienen ahí emblemas que determinan las victorias que ese ejército ha alcanzado. Y cuando ellos marchan, van en sus desfiles o marchan simplemente para la guerra, ellos van con su estandarte. Y esos estandartes lo hacen recordar las glorias pasadas, para que en base a esas glorias pasadas ellos sepan de que, o recuerden que han alcanzado victorias, y esas victorias los hacen fuertes, esas victorias pasadas lo hacen fuertes para enfrentar lo que está hoy. La pregunta es: ¿cómo está tu estandarte? ¿Cómo está tu memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has pasado tiempos difíciles y Dios te ha sacado? Esa es una victoria. ¿Has pasado tiempo de enfermedad y Dios te ha sanado? Eso es una victoria. ¿Has pasado tiempo de escasez y luego Dios te ha puesto en tiempo de abundancia? Esa es una victoria. ¿Por qué tendría que ser diferente hoy si sigues confiando en el mismo Dios? Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Y en Él podemos confiar. El Señor nos está diciendo en esta hora, nos está llamando a confiar en Él. Y está diciéndonos estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Seguramente no lo conocemos en toda su totalidad. Y el Señor nos dice: y conocer que yo soy Dios. Esto nos habla de que Dios aún tiene mucho por revelar a nuestra vida. Esto nos habla de que Dios tiene mucho que dar a conocer a nuestras vidas. ¿Es el tiempo de dificultad? Sí, es un tiempo de dificultad, pero es el tiempo en que los hijos y las hijas de Dios, en que la iglesia del Señor tiene que confiar en el Dios que ha creído. Estar quietos, que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente repose, descanse en el Señor, porque el Señor, aún con todo lo que está sucediendo, el Señor tiene el control. Él aún tiene tomadas nuestras manos. Él no nos ha soltado.
Y Él está velando por cada uno de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es el que nos cuida. Nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo el cuidado de Dios. Y si estamos tomados de Dios, no hay nada que no podamos superar, porque con Dios todo es posible. Iglesia, yo les invito a poner nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos, más en lo que Dios está hablando antes que en lo que el hombre está hablando. El hombre está hablando de tiempos difíciles y eso es una realidad. Pero Dios nos está diciendo, confíen en mí, conozcan que yo soy Dios. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Que el Señor pueda manifestar todo ese poder suyo reservado para aquellos que creen en Él. Vamos a orar en esta hora. Ahí donde está en su casa, le invito a que incline su rostro y podamos orar en el nombre del Señor. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre, porque tu palabra, Señor, nos revela quién eres tú. Nos revela, Señor, que eres un Dios poderoso. Nos revela que eres un Dios lleno de misericordia. Un Dios que es fiel. Un Dios que es nuestro Padre y que nos sustenta a diario. Señor, esta palabra nos llama a confiar en usted. Y hoy, Padre, a través de esta palabra queremos también decidir, Señor, ahí donde estamos, en que determinamos en esta hora confiar en esta palabra, confiar en usted, Señor, y sosegar nuestra alma, estar quieta en nuestra mente, quieto en nuestro espíritu, y no entrar en el temor, ni en el afán, ni en la angustia, porque hemos determinado creerle al Dios de la palabra y creerle al Dios que se ha manifestado también en las experiencias de nuestra vida. Señor, muchas gracias porque podemos confiar en usted. Señor, muchas gracias porque podemos confiar en usted, que es el Padre que nos ama. La gloria siempre es suya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias por la palabra y ahora les invito a que podamos seguir adorando el nombre del Señor y nos volveremos a reencontrar la próxima semana. Que el Señor les bendiga.